Buenas, con mis compañeros aquí presentes, Yo Rodríguez, Ana María Rosa y mi persona Yata Pico, hoy vamos a hablarles sobre el control de calidad en la fase de laboratorio clínico. Como sabemos, el laboratorio clínico cuenta con 3 fases: preanalítica, analítica y posanalítica. Comencemos primeramente con la preanalítica. Para empezar hay que dar una breve introducción de lo que es la fase preanalítica. Es conocido como fase preanalítica el tiempo que transcurre entre la petición de las determinaciones analíticas por parte del clínico y el análisis de la muestra. El objeto de cualquier trabajo analítico es proporcionar resultados de análisis con un alto nivel de exactitud reproducible y un alto nivel de precisión, de tal manera que se puedan sacar conclusiones y tomar decisiones con base en una información que tenga niveles aceptables de error y ambigüedad. Ahora bien, siguiendo con el control de calidad en esta fase preanalítica, los objetivos de las normas de control de calidad en la fase son la correcta identificación del paciente, del solicitante y de la prueba solicitada. También reducir al máximo las variaciones preanalíticas de los parámetros a medir y evitar el deterioro de las muestras mediante los procesos de obtención, manipulación, transporte y conservación. Siguiendo con cómo se realiza el control de calidad en esta fase, lo primero que se hace es la verificación de datos del paciente, solicitando al paciente la solicitud médica y la factura y también comparando entre los dos documentos, nombre del paciente, documento de identificación y exámenes solicitados. Obviamente estos datos deben coincidir, de lo contrario es necesario el cambio de la factura. También se hace el ingreso al registro de pacientes, en donde se verifican que los documentos del paciente al momento de llegar a la recepción de la toma de muestras concuerden y se emite un número consecutivo con el cual se identifica al paciente y sus muestras. También se hace la verificación de las condiciones del paciente, que en esto se indaga al paciente si se encuentra con las condiciones adecuadas para la toma de la muestra. Por ejemplo, ayuno de 12 horas, mínimo 8 horas, muestras de orinas recolectadas previo aseo genital y antes de colocarse la ropa interior. El paciente debe presentarse bañada, sin menstruación, sin haber tenido relaciones sexuales 2 días antes de la muestra, no estar aplicándose óvulos ni cremas vaginales por lo menos 5 días antes de la toma del examen en secreciones vaginales. También se realizan las medidas para la reducción de las variaciones preanalíticas. Estas variaciones preanalíticas pueden ser intrínsecas o extrínsecas. Intrínsecas son aquellas propias de cada individuo y en ellas no podemos tener un control directo. Por ejemplo, edad, sexo, si están en embarazo, ciclos biológicos. Y las variaciones extrínsecas comprenden a los factores externos, y en algunos de ellos no tendremos un control directo. Por ejemplo, altura, estilo de vida, ejercicio intenso. Siguiendo con este control de calidad se realiza la obtención, manipulación, transporte y conservación de la muestra, en donde múltiples factores asociados con el manejo y procesamiento de las muestras de sangre pueden introducir imprecisión de las pruebas o un error sistemático después que la muestra ha sido obtenida y antes de que la muestra sea realizada. La toma de muestra se realiza el procedimiento que debe referirse al manual técnico de toma, transporte, conservación y remisión de muestra, y se hace la identificación de las muestras, y son muestras sanguíneas u otras muestras. También se realiza el manejo de las muestras, que sabemos bien que algunas de las muestras antes de su análisis requieren un proceso especial. En las muestras de sangre total, esta muestra corresponde a la sección de hematología. Sangre sin anticoagulante, debe dejarse en reposo como mínimo 30 minutos. La muestra de orina deberá ser analizada lo más pronto posible. De lo contrario, debe colocarse en refrigeración. En urocultivos debe colocarse en refrigeración y procesar lo más pronto posible. Materia fecal puede mantenerse a temperatura ambiente. Secreción vaginal y uretral debe verificar que el tubo contenga suficiente solución salina, y esputo debe mantenerse refrigerado hasta su preparación. También se observan las interferencias en las determinaciones analíticas, que pueden ser hemólisis, lipemia, ictericia, anticuerpos heterófilos o fármacos. Y por último se hace el ingreso de la muestra al equipo, en donde el programa transfiere directamente a cada equipo los datos de los pacientes y los análisis que le correspondan. De esa forma se realiza un buen control de calidad en la fase preanalítica. Control de calidad en la fase analítica. En la fase analítica se encuentra el proceso técnico para la determinación de las magnitudes biológicas de las muestras, por lo cual se debe controlar los elementos necesarios para todos los análisis que aquí realizamos, tales como el agua, los reactivos, la verificación de los equipos y asimismo en las diferentes sesiones de laboratorio, cada una cuenta con su respectivo control de calidad.
Empezamos con el control de los elementos. Los elementos, el más importante encontrado es el agua, que es empleado en todos los procesos de laboratorio como medio de reacción. Por lo tanto, la verificación de la calidad del agua debe ser tan estricta como los de cualquier otro reactivo que se emplea en el análisis. El agua desionizada es usada en la limpieza interna de los equipos de inmunoquímica y de material final de lavado. Para cada prueba realizada en el laboratorio debe tenerse en cuenta el tipo de agua necesaria para evitar la interferencia con la especificidad, precisión y exactitud de los resultados, además del control de calidad que se deben realizar por los proveedores del equipo desionizador para la verificación de esta y a ver si cumple con los estándares de calidad requeridos para tal propósito. El personal del laboratorio clínico se realizará un control físico, químico del agua con el grado reactivo. Cada vez que se lleva a cabo mantenimiento de equipo o cuando se realiza el mantenimiento a la planta de agua, su proveedor o así lo requiera. Es necesario verificar la fecha de vencimiento y el lote, el cual debe ser el mismo el que se ha venido utilizando. De lo contrario, la corrida de los blancos y controles no puede ser realizada sin previa calibración. Adicional a esto, es importante conocer la linealidad del reactivo y la dilución y el diluyente, que se manejan las muestras cuya concentración exceda el valor proveído por la casa comercial. Es importante verificar si el sistema de refrigeración del instrumento, en el caso de química clínica, funciona adecuadamente, para lo cual ya sabemos que los reactivos deben permanecer en una refrigeración de 2 a 8 grados centígrados, con lo que se garantiza la viabilidad de los mismos durante la corrida de las pruebas. Se debe tener en cuenta las siguientes recomendaciones para el mantenimiento y control de calidad de los reactivos. La reconstitución de los reactivos cuando aplica. La estabilidad después de reconstruidos. Temperatura de almacenamiento que ya habíamos dicho, de 2 a 8 grados centígrados. Usar el estándar, suero y control y calibradores. Límite de linealidad, que es en el tiempo en el que se mantiene. Si se debe realizar disoluciones, con que se debe diluir cada reactivo. Para eso el laboratorio debe contar con un manual para que el profesional, en caso de no tener el conocimiento, regrese ahí, pueda suministrarse de información y hacer la dilución correcta. El reactivo seco debe proveer un polvo uniforme de color blanco, no debe presentar grumos y el reactivo debe ser de fácil reconstitución. Al homogeneizar los reactivos debe hacerse por rotación, lentamente circular o inversión, evitando la producción de espuma. Mantener los reactivos a temperatura indicada por la casa comercial y nunca mezclar los reactivos de estuches y lotes diferentes a menos que a un reactivo en la casa y menos si los reactivos son de casa comercial diferente. Seguimos con el chequeo de equipos de procesamiento de muestras. Es importante antes de iniciar el procesamiento realizar las respectivas verificaciones designadas por la casa comercial a cada equipo como mantenimiento diario que se le debe realizar a estos para organizar sus óptimas condiciones. Como punto de control, el equipo de inmunoquímica está interfazado por un software a la casa matriz. Esta permite hacer seguimiento de la realización programada de mantenimientos. Seguimos con el control interno que se realiza en la fase analítica. La precisión es la suma de todos los errores aleatorios que ocurren mientras se está llevando a cabo un procedimiento. Ya sabemos que los errores aleatorios pueden ser lo inesperado. La suma usualmente se expresa como de la desviación estándar o el coeficiente de variación. Para valorar su magnitud se utiliza el control interno de calidad, el cual consiste en intercalar determinados materiales de control entre las muestras de los pacientes y evaluar la dispersión de los resultados obtenidos. Los materiales de control son alicuotas de plasma comercial y preparados en el laboratorio. Su característica fundamental es la estabilidad y la repetitividad de las características. También puede poseer de estas mismas similares a la de las muestras. Seguimos con los errores sistemáticos determinados. Estos se manifiestan como un cambio en la medida de los valores de control. Según el cambio, el error se puede clasificar como de tendencia o desplazamiento. De tendencia es una tendencia indica una pérdida gradual de la confiabilidad del sistema de análisis. Usualmente las tendencias son sutiles. Las causas de una tendencia pueden incluir el deterioro de la fuente de luz del instrumento, acumulación gradual de desechos en la tubería de muestras, reactivos
acumulación gradual de desechos en la superficie del electrodo, envejecimiento de los reactivos, deterioro gradual de los materiales de control, deterioro gradual de la temperatura de la cámara de incubación, en este caso solo enzimas, y deterioro gradual de la integridad del filtro de la luz. En el desplazamiento tenemos que son los cambios abruptos en la medida de control que se definen como desplazamiento. Los desplazamientos en los datos de control de calidad representan un cambio positivo, negativo, repentino o pronunciado en el desempeño del sistema de análisis. Puede ser el fallo o cambio repentino en la fuente de luz. Cambio en la formulación del reactivo, cambio del lote del reactivo, un mantenimiento mayor del instrumento, cambio repentino en la temperatura de incubación en enzimas, cambio en la temperatura o humedad ambiental, falla del sistema de muestreo, falla del sistema de distribución del reactivo o la calibración y recalibración inexacta. Seguimos con los errores aleatorios indeterminados, que en cualquier desviación positiva o negativa puede ser alejada de la medida calculada y se clasifica en aceptable o inaceptable. Seguimos con el control de calidad en hematología e inmunoquímica. Estas es en el análisis de las gráficas de Westgard. Siempre se registran en una bitácora y a fin de mes se revisan las gráficas en general de los controles, y en la bitácora son registradas y analizadas de acuerdo a las reglas de Westgard. El control de calidad en inmunología son las pruebas rápidas y las de serología, RPDR. Incluye su propio control, serán controladas una a una en el momento de su realización de acuerdo a la técnica. Está el control de calidad en uroanálisis. Diariamente se controlan las tiras de orina, los reactivos obtenidos se verifican en la pantalla del equipo, anterior a la corrida de muestras se registra en un cuaderno. 68% de todos los valores caen dentro del más o menos 1 al de 95% de todos los valores, que caen dentro del más o menos 2 a 2 de 99% de todos los valores. Hola, yo soy Ariadna Pico y os voy a hablar de cómo se realiza el control de calidad en la fase post-analítica del laboratorio clínico, tomando como referencia el manual de calidad de la entidad de salud Pereira. Hablemos primero de qué es la fase post-analítica para luego poder hablar de cómo se realiza su control de calidad. La fase post-analítica incluye todas las acciones posteriores a la obtención del resultado, de la medición hasta la recepción del informe final por el paciente. Como podemos ver, en esta fase se dan ciertas funciones, tales como la validación definitiva de los resultados, observación de los intervalos o rangos de referencia de la población, oportunidad de la entrega, formatos adecuados para el reporte, comunicación con el médico. Entrando un poco en lo que ya es el control de calidad y cómo se realiza, podemos decir que el fin del control de calidad tiene como uso la validación de los resultados de pacientes, y una vez validados estos resultados se usan para el diagnóstico y pronóstico. La verificación se da en esta entidad a través de un sistema que puede seleccionar todos los pacientes que posean un examen específico. Por ejemplo, se puede llamar a pantalla a todos los pacientes del día que tengan ordenado y registrado cuadro hemático, apareciendo así todos los pacientes que poseen dicho examen registrado. Desde allí, el profesional puede revisar el resultado, correlacionarlos y, si todo está correcto, validar. Se debe tener especial cuidado al introducir los resultados manuales, es decir, los de microscopía, en el código correspondiente a cada paciente. Validación, pues entendemos como validación el proceso por el cual un profesional se responsabiliza de los resultados mediante su firma, y esta no es modificable por ningún usuario excepto por la coordinadora del laboratorio. En caso de pacientes con resultados críticos, se tiene como política realizar llamadas al paciente o al servicio del hospital donde se encuentre. En la fase postanalítica existe algo llamado obligatoriedad de los registros de control de calidad, que se rigen por el decreto 77 de 1997 en el artículo 20, el cual nos dice que cada trabajo realizado en el laboratorio clínico que deberá quedar registrado en un informe que presente de forma exacta, clara y precisa los datos de los pacientes, los resultados de sus pruebas o exámenes realizados y cualquier otra información de utilidad. Todos los registros y documentos en el laboratorio clínico deberán mantenerse en el archivo durante por lo menos un año, y los resultados de control de calidad también deberán conservarse como mínimo por un año. Estos archivos pueden ser conservados en medios magnéticos o cualquier medio.
Muchas gracias.